A veces no hace falta que alguien nos lo diga. No hace falta una señal ni una crisis. Basta con ese instante silencioso, casi imperceptible, en el que nos quedamos a solas con nosotros mismos, y sentimos el peso. No en los hombros, aunque duelan. No en las piernas, aunque cueste caminar. Es un peso más profundo. Un peso que vive en el pecho. En el corazón. Un peso que no se ve, pero que llevamos cada día desde hace años. Puede que un día estés fregando los platos, mirando por la ventana, escuchando una canción que solías amar, y de pronto, ahí está. Esa sensación de estar lleno. Lleno de recuerdos que duelen. Lleno de cosas no dichas. De palabras que te tragaste. De perdones que no llegaron. De decisiones que hoy cuestionas. Es entonces cuando surge una pregunta, bajita al principio, pero imposible de ignorar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiré recordando esa discusión con mi hija? ¿Hasta cuándo seguiré sintiéndome mal por no haber estado más presente cuando mi madre enfermó? ¿Hasta cuándo voy a cargar con la culpa de lo que no supe hacer mejor? ¿Hasta cuándo voy a esconder este dolor detrás de una sonrisa, diciendo todo bien cuando no lo está? No se trata de dramatizar. Se trata de reconocer. De reconocer que la vida deja cicatrices. Que hay cosas que nos marcaron y que nunca dijimos en voz alta. Que fuimos fuertes para todos, pero a solas, muchas noches, lloramos bajito para no despertar a nadie. Y esa acumulación, se nota. Se nota cuando te cuesta dormir. Cuando te irritas sin razón. Cuando el cuerpo se queja con enfermedades que los médicos no explican del todo. Cuando pierdes el interés por lo que antes te alegraba. Llevamos demasiado. No porque seamos débiles, sino porque no aprendimos a soltar. Nos enseñaron a ser responsables, a aguantar, a cuidar, a sostener, pero nadie nos enseñó a liberar. A soltar el peso que ya no necesitamos. A no confundir amor con sacrificio eterno. A no cargar con culpas que ya no tienen sentido. Y cuando llegamos a cierta edad, cuando la vida ya ha mostrado sus giros, cuando los hijos han crecido, cuando hay más canas que dudas, sentimos que es tiempo. Tiempo de hacer espacio. Tiempo de escuchar esa voz que, desde dentro, nos susurra con ternura. Ya basta, mereces estar en paz. Soltar no es un acto de cobardía, ni de egoísmo. Es un acto de profundo amor hacia uno mismo. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años, y dejar que entre la brisa. Es mirar el pasado con gratitud, pero dejar de vivir en él. Es darse permiso para respirar sin peso, para recordar sin dolor, para amar sin apego. Y todo comienza con ese momento. Ese momento en el que, sin quererlo, te das cuenta de que llevas demasiadas cosas en el corazón, y por fin te preguntas: ¿hasta cuándo? Culpa que se disfraza de amor. De deber. De lealtad. Pero que, silenciosamente, nos encierra. La culpa tiene una manera muy sutil de instalarse en el alma. No llega de golpe, no toca la puerta con violencia. Llega como una voz suave, aparentemente sensata. Una voz que dice: si hubieras hecho más, no habría pasado eso. Tal vez no sufría tanto si tú hubieras estado ahí. No fuiste suficiente, y lo sabes. Y como esa voz se parece tanto al amor, le creemos. Creemos que es señal de que fuimos buenos padres, buenas madres, buenos hijos. Que cargar con ese dolor es una forma de mantener vivo el amor por quienes ya no están, o por quienes aún están, pero heridos por decisiones difíciles. A cierta edad, cuando miramos hacia atrás, lo hacemos con el corazón en la mano. Evaluamos cada elección, cada gesto, cada ausencia. Y en ese repaso, siempre aparece la culpa. ¿Por qué no abracé más a mi hijo cuando era niño? ¿Por qué no me defendí cuando esa persona me humilló? ¿Por qué me callé cuando vi que algo no estaba bien? Y lo más doloroso de la culpa no es el recuerdo. Es la prisión. Porque la culpa no deja vivir el presente. Nos amarra a lo que ya no se puede cambiar. Nos impide disfrutar de lo que sí está aquí. No permite que nos relajemos, que descansemos de verdad. Nos hace pensar que si soltamos, estamos olvidando. Que si perdonamos, estamos traicionando. Que si seguimos adelante, somos insensibles. Pero eso no es cierto. La culpa, cuando se vuelve permanente, no es amor. Es castigo. Un castigo autoimpuesto, alimentado por una idea equivocada, que ser buenos implica sufrir por siempre por lo que no salió como queríamos. Oso lo decía de forma clara: la culpa es el arma más peligrosa que ha inventado la mente para torturarse a sí misma. ¿Y qué razón tenía?
Porque la culpa no corrige el pasado. Lo único que hace es apagar el presente. Nos vuelve más rígidos, más inseguros, más temerosos. Nos roba la risa. Nos vuelve duros con nosotros mismos, y muchas veces, también con los demás. Hay padres que no logran disfrutar de sus nietos porque siguen lamentando errores con sus hijos. Madres que no se permiten descansar porque sienten que no hicieron lo suficiente. Abuelos que, aun después de toda una vida de entrega, no se sienten merecedores de paz. Pero la culpa no es justicia. Es una trampa. Y hasta que no la reconozcamos como tal, seguiremos creyendo que es una forma de amor, cuando en realidad es una barrera entre nosotros y nuestra propia sanación. Soltar la culpa no es negar lo que pasó. Es mirar al pasado con compasión. Es aceptar que hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos, con lo que teníamos, con la conciencia que teníamos en ese momento. Y si hoy somos capaces de ver las cosas con más claridad, es porque hemos crecido. Y eso ya es motivo suficiente para perdonarnos. No nacimos para vivir atados a un juicio eterno. Nacimos para aprender, para corregir, para sanar. Y sí, también para reír otra vez, sin culpa. No es olvidar. No es abandonar. Es dejar de sufrir por lo que ya no está, y regresar a uno mismo. Soltar no es tan fácil como parece. No es algo que se logre solo con intención. No basta con decir ya no me afecta o ya lo superé. Porque hay dolores que se quedan incrustados en el alma, como raíces profundas. Y cuanto más los negamos, más fuerte se agarran. Pero aquí es donde entra la sabiduría de Osho. Él no hablaba de soltar como un acto frío o racional. No decía olvida y ya. No. Para Osho, soltar era un acto de conciencia. Un acto espiritual. Un paso hacia la libertad interior. Porque soltar, según él, no significa rechazar lo que fue. No significa dejar de amar. No significa hacerse el fuerte. Y mucho menos significa olvidarlo todo. Soltar es algo mucho más sutil, y mucho más poderoso. Es darte cuenta de que estás aferrado a algo que ya no está. Una relación que terminó. Un hijo que se fue. Un momento que no volverá. Una imagen de ti mismo que ya no encaja con lo que eres hoy. Es comprender que el dolor viene, muchas veces, no por la pérdida, sino por la resistencia a aceptarla. Osho decía que la vida es un río en movimiento, y el sufrimiento comienza cuando tratamos de detenerla. Queremos que las cosas duren para siempre. Queremos que nuestros hijos sigan siendo niños. Queremos que el amor se quede en la misma forma en que lo conocimos. Queremos que las personas que amamos no se vayan nunca. Pero la vida no funciona así. La vida es cambio. Es transición. Es transformación constante. Y cuando nos aferramos a lo que ya pasó, es como si tratáramos de detener el río con las manos. Nos agotamos. Nos frustramos. Y encima, nos culpamos por no lograrlo. Soltar, entonces, es aceptar. Aceptar que todo tiene su ciclo. Que todo llega, y también se va. Que no es nuestra tarea retener, sino vivir. Amar mientras está. Agradecer cuando se va. Y confiar en lo que viene. Y eso no se hace desde la cabeza. Se hace desde el alma. Soltar no es renunciar al amor. Es dejar de sufrir por él. No es negar el recuerdo. Es dejar de sangrar cada vez que lo tocamos. No es cortar los lazos. Es transformarlos. Y en ese proceso, uno regresa a sí mismo. A su centro. A su paz. Porque mientras estamos aferrados a lo que fue, no estamos disponibles para lo que es. Mientras seguimos llorando por lo que perdimos, no podemos ver lo que aún tenemos. Soltar es abrir espacio. Y solo cuando hay espacio, la vida puede volver a entrar. Así que no tengas miedo de soltar. No estás perdiendo. Estás haciendo lugar. Para la luz. Para el presente. Y sobre todo, para ti. Las formas en las que nos aferramos sin darnos cuenta no siempre son visibles. A veces creemos que ya soltamos, pero el corazón sigue atado en silencio. Soltar parece un acto puntual. Como si fuera una decisión que tomamos un día y ya está. Como si bastara con decir lo dejo atrás para que todo desaparezca. Pero la verdad es que el apego no siempre se muestra de forma evidente. A veces, se esconde. Nos aferramos sin darnos cuenta. Sin intención. Sin maldad. Desde el amor. Desde el miedo. Desde la costumbre. Y es que a cierta edad, muchos llevamos años cargando con vínculos, recuerdos, hábitos y dolores, que ya no nos pertenecen. Pero los mantenemos.
Por si acaso. Por no traicionar lo vivido. Por miedo a que, si lo soltamos, algo dentro de nosotros desaparezca también. Nos aferramos a emociones. A ese enojo que no expresamos con alguien que ya no está. A esa tristeza que nunca pudimos nombrar. A esa sensación de injusticia por no haber sido escuchados. Creemos que ya pasó, pero cada vez que alguien menciona el tema, el corazón se aprieta. Nos aferramos a objetos. Una carta vieja. Una prenda en el armario. Un adorno que no usamos, pero que representa un momento que se fue. No porque lo necesitemos, sino porque al tenerlo cerca, sentimos que no todo se ha perdido. Nos aferramos a roles. El de madre protectora. El de esposo que resuelve. El de mujer fuerte que nunca se permite caer. El de abuelo que siempre tiene que dar el ejemplo. Y cuando la vida cambia, porque los hijos crecen, porque la salud no es la misma, porque hay silencios donde antes había ruido, sentimos que ya no sabemos quiénes somos y no llevamos esos trajes puestos. Nos aferramos al pasado. A cómo era antes la vida. A cómo era nuestra casa, nuestra familia, nuestro cuerpo, nuestra energía. Idealizamos esos años, y sin darnos cuenta, empezamos a vivir más en los recuerdos que en el presente. Y también nos aferramos a personas. A quienes ya no están físicamente. O a quienes sí están, pero cambiaron. Nos cuesta aceptar que un hijo ya no necesita lo mismo. Que una amistad se volvió distante. Que un amor se transformó o se terminó. Y todo eso, lo llevamos dentro. No lo contamos. A veces ni lo pensamos. Pero está ahí. Y pesa. El alma lo sabe. Lo sabe cuando siente ansiedad sin razón. Cuando la mente vuelve una y otra vez a la misma historia. Cuando hay una sensación de vacío que no se llena con nada. Soltar no empieza por una decisión. Empieza por un darse cuenta. Un acto de sinceridad contigo mismo. De observar y decir, ¿esto que tengo guardado, aún me sirve, o solo me ata? Y a veces la respuesta duele. Pero también libera. Porque la verdad es que cuando soltamos lo que ya no es, no perdemos nada valioso. Lo valioso, lo real, lo profundo, se queda. Siempre se queda. El amor verdadero no se va porque sueltes una foto. La conexión no muere porque ya no repitas la misma historia. Tu identidad no desaparece porque dejes de cumplir con un rol. Al contrario. Cuando sueltas, todo eso se purifica. Y tú, vuelves a respirar. El alma habla, pero cuando no la escuchamos, el cuerpo grita. Y lo hace con dolor, con cansancio, con enfermedad. Hay dolores que no vienen del esfuerzo físico. Hay pesadez que no se cura con dormir 8 horas. Hay tensiones que no desaparecen con un masaje. Porque no son del cuerpo. Son del alma. Pero el alma, cuando lleva mucho tiempo guardando lo mismo, necesita una salida. Y cuando no se le permite llorar, hablar, liberar, perdonar, entonces habla a través del cuerpo. Muchas veces no lo relacionamos. Vamos al médico por dolores en la espalda, presión en el pecho, nudos en la garganta. Y los exámenes salen bien. Todo está normal, nos dicen. Pero tú sabes que algo no está bien. Que el cuerpo te está diciendo algo. Oso hablaba del cuerpo como un espejo de la conciencia. Y tenía razón. Porque el cuerpo guarda memorias. Guarda el miedo de esa pérdida que nunca aceptamos. Guarda la rabia contenida de tantas veces que nos callamos. Guarda la tristeza de lo que nunca pudo ser. Guarda la culpa de lo que creemos haber hecho mal. ¿Y cómo lo guarda? En la tensión de los músculos. En el insomnio que llega sin motivo. En el estómago que se aprieta cada vez que pensamos en cierta persona. En el dolor de cuello que aparece cada vez que hablamos de esa etapa de la vida. Y no es magia. Es biología emocional. El cuerpo y la mente no están separados. Cada emoción que no expresamos, se queda. Y como no la soltamos, el cuerpo la sostiene. Por eso, muchas personas mayores sienten que están más cansadas de lo que deberían. No es solo la edad. Es el peso emocional acumulado. Décadas enteras conteniéndolo todo, siendo fuertes, resistiendo, aguantando. Pero el cuerpo ya no puede más. Y lo peor es que muchas veces aprendimos a ignorarlo. A decir, esto es normal. Es la edad. Es el clima. Pero en realidad, es la historia que no has contado. Es el llanto que te tragaste. Es el perdón que no te diste. Es el duelo que no terminaste. Es el apego que no soltaste. Y lo más hermoso de todo esto,
es que cuando empiezas a sanar por dentro, el cuerpo lo nota. Respiras mejor. Duermes más profundo. La espalda se relaja. El rostro cambia. Hasta el sistema inmunológico se fortalece. Porque el cuerpo no quiere estar enfermo. Solo quiere que le quites el peso. Quiere que le digas al alma, ya puedes soltar. Ya no necesitas cargar más. Y para eso, hay que escucharse. No solo ir al médico. También ir hacia adentro. Y hacerte preguntas sinceras. ¿Qué parte de mí sigue sufriendo? ¿Qué recuerdo me aprieta el corazón? ¿A quién no he podido soltar? A veces, con solo nombrarlo, el cuerpo empieza a sanar. Porque por fin, alguien lo escucha. Creer que todo depende de uno es una carga que agota el alma. Confiar es recordar que la vida también sabe sostenernos. Durante muchos años, nos enseñaron que ser responsables era controlarlo todo. Que un buen padre, una buena madre, un buen ser humano, siempre está pendiente. Siempre alerta. Siempre resolviendo. Y claro que hay belleza en eso. Amar desde la entrega es una de las formas más puras del amor. Pero cuando ese amor se convierte en necesidad de control, ya no es amor. Es miedo disfrazado. Miedo a que algo salga mal. Miedo a que alguien sufra. Miedo a que el mundo se desmorone si no estás tú ahí, vigilando cada detalle. Y a medida que pasan los años, esa ilusión del control se vuelve más pesada. Porque la vida, simplemente, no obedece nuestros planes. Los hijos toman sus decisiones. Las personas cambian. Las circunstancias giran sin aviso. Y ahí es donde aparece la frustración. El agotamiento. El deseo imposible de que todo salga como debería. Cuando en realidad, nunca fue tu tarea controlarlo todo. Oso decía, el deseo de controlar surge de la inseguridad. Pero la vida no se puede controlar, solo se puede vivir. Qué cierto es. Pensamos que si soltamos el control, algo malo pasará. Pero la verdad es que, lo malo muchas veces ocurre incluso cuando lo controlamos todo. Entonces, ¿de qué sirve ese esfuerzo desmedido? La clave no es controlar más. La clave es confiar más. Confiar en la vida. Confiar en el camino que cada ser querido necesita transitar. Confiar en que tú ya sembraste lo suficiente. Y ahora, te toca soltar. Porque no podemos vivir dos vidas, la nuestra y la de los demás. No podemos decidir por otros, aunque los amemos. No podemos evitar que se equivoquen, que sufran, que tropiecen. Porque esas caídas también son parte de su crecimiento. Y lo mismo ocurre con el pasado. Intentamos una y otra vez corregir lo que ya no podemos cambiar. Le damos 1000 vueltas a lo que dijimos, lo que hicimos, lo que no supimos ver. Como si pudiéramos volver atrás y hacer todo diferente. Pero la vida no funciona así. La vida no quiere que corrijas el pasado. La vida quiere que aprendas, y que confíes en lo que viene. Confiar no significa volverse ingenuo. Significa descansar en una sabiduría más grande. Una sabiduría que sostiene los ciclos de la naturaleza. Que hace que el sol salga cada mañana, sin que tú lo vigiles. Que hace que tu cuerpo respire, sin que tengas que ordenarlo. Esa misma sabiduría también está en tu vida. También guía tu camino. También acompaña a tus hijos, aunque no lo veas. Y cuando confías, todo cambia. No porque dejes de amar, sino porque amas desde otro lugar. Desde la libertad, no desde la vigilancia. Desde la paz, no desde la ansiedad. Desde la certeza de que no estás solo. De que hay algo, llámalo vida, universo, Dios, energía, que también cuida de todo. Confiar no es rendirse. Es soltar la ilusión de que todo depende de ti. Y recordar que tú también mereces descanso. Que tú también mereces respirar. Que tú también puedes ser sostenido. Soltar no es una idea. Es una experiencia profunda que transforma el modo en que respiras, caminas, vives. Hay algo muy importante que debemos comprender. Soltar no es algo que sucede en la mente. No es un pensamiento, ni una teoría. Soltar de verdad, se siente. Y se siente en todo el cuerpo. En el alma. En la energía que se libera después de años de tensión. Es un suspiro profundo que nace desde lo más hondo del ser. Cuando por fin dejamos de luchar contra lo que fue, contra lo que no fue, contra lo que no pudimos cambiar. Soltar se siente como alivio. Como una brisa que recorre el pecho después de estar apretado por mucho tiempo. Es cuando dejas de darle vueltas a esa conversación que nunca ocurrió.
Cuando ya no necesitas justificarte por lo que hiciste o dejaste de hacer. Cuando tu mente se silencia por unos minutos, y el corazón respira. No se trata de olvidar. Tampoco de negar lo vivido. Se trata de quitarle el drama, el juicio, el castigo constante. Se trata de mirar hacia atrás y decir: eso pasó. Me dolió. Me marcó. Pero ya no me define. Soltar no ocurre en un solo instante. Es un proceso. A veces llueve por dentro. A veces sentimos que algo se rompe. Pero eso que se rompe, no eres tú. Es la coraza que te construiste para sobrevivir. Es la idea de que debías cargar con todo para siempre. Y cuando eso cae, queda tu verdad. Tu centro. Tu paz. Muchas personas creen que soltar las emociones es perder el control. Pero es todo lo contrario. Soltar es dejar de ser prisionero del pasado. Es liberarte de los pensamientos repetitivos. Es dejar de vivir en modo defensa. Porque cuando sueltas, no te vuelves más frágil. Te haces más ligero. Y con esa ligereza, vuelve la alegría. Vuelve la creatividad. Vuelve la ternura. Vuelve la confianza. El alma no necesita tenerlo todo bajo control. Necesita espacio. Espacio para ser. Para crecer. Para cambiar. Y eso solo ocurre cuando sueltas. Cuando sueltas de verdad, sientes que algo en ti se realinea. Tu cuerpo se relaja. Tu postura cambia. Tu rostro suaviza. No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no estás aferrado al dolor. Y entonces puedes volver a mirar la vida con ojos nuevos. Sin ese filtro de miedo o culpa que lo empañaba todo. Puedes estar con tus seres queridos sin cargar tu historia como una sombra. Puedes escucharte con más claridad. Puedes decidir desde la paz, no desde la herida. Eso es soltar. Y cuando ocurre, lo sabes. No hace falta explicarlo. Lo sientes. Como si dentro de ti, alguien dijera por fin: gracias por dejarme ser libre. Recuperar el centro, lo que vuelve cuando sueltas. Cuando dejas ir lo que ya no corresponde, no te quedas vacío. Te reencuentras contigo mismo. Durante años, quizás décadas, hemos vivido cargando con demasiadas cosas. Responsabilidades, recuerdos, culpas, deberes, heridas. Hemos sido padres, madres, trabajadores, cuidadores, sostenes. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nos fuimos perdiendo a nosotros mismos. Nos entregamos tanto, que nos olvidamos de preguntarnos: ¿dónde estoy yo en todo esto? Pero cuando comienzas a soltar emociones, exigencias, expectativas, algo milagroso ocurre. Vuelves a tu centro. Ese centro no es un lugar físico. Es un estado interior. Un espacio profundo de calma y verdad. Ahí donde no necesitas demostrar nada. Ahí donde no hay deberes, ni juicios, ni miedo. Solo tú, contigo. Y al volver a ese lugar, muchas cosas que parecían perdidas, reaparecen. Vuelve tu risa. Esa que salía natural, sin tensión. Esa que no tenía que pedir permiso para aparecer. La risa auténtica, limpia, que nace cuando no llevas armaduras puestas. Vuelve tu energía. No necesariamente para hacer más cosas, sino para hacerlas con más presencia. Te cansas menos porque ya no arrastras lo innecesario. Vuelves a disfrutar de lo simple, una caminata, un té caliente, una conversación sin prisa. Vuelve tu voz. Esa voz interior que estuvo mucho tiempo silenciada. La que sabe decir no cuando algo ya no va contigo. La que se permite decir sí sin culpa, cuando algo te da alegría. La voz que no grita, pero guía. Vuelve la ternura. Hacia los demás, pero sobre todo, hacia ti. Dejas de exigirte tanto. Dejas de hablarte con dureza. Te reconoces humano, imperfecto, digno de amor incluso con tus errores. Y quizás lo más importante. Vuelve el deseo de vivir. No vivir por inercia. No vivir por compromiso. Vivir con intención. Con ganas. Con propósito. Porque soltar no significa rendirse. Significa liberarse. Y cuando estás libre, puedes moverte, explorar, sentir, elegir. Y sobre todo, puedes amarte desde un lugar más profundo. Cuando recuperas tu centro, te das cuenta de algo fundamental. Que no eras todo lo que cargabas. Que no era solo tu rol, tu pasado, tus heridas. Eras, y eres, mucho más. Eres presencia. Eres conciencia.
Eres vida que quiere expresarse de forma auténtica. Y para eso, necesitas espacio. Espacio que solo aparece cuando sueltas. Entonces sí, vuelve la paz. No una paz ideal, sin conflictos, sino una paz real. La que te permite estar bien incluso cuando las cosas no son perfectas. La que te sostiene desde adentro, aunque el mundo afuera cambie. Eso es volver al centro. Y desde ahí, todo florece. El alma necesita espacio para florecer. Y no hay espacio donde hay peso. Soltar no es una pérdida, es una forma de volver a casa. Hay una verdad que, con los años, se vuelve cada vez más clara. No todo lo que duele, tiene que quedarse con nosotros. Hay dolores que vinieron a enseñarnos. Hay vínculos que nos mostraron lo que era amar. Hay etapas que nos hicieron fuertes, otras que nos hicieron sabios. Pero ninguna de ellas vino a quedarse para siempre. La vida es movimiento. Y lo que no fluye, se estanca. Nos pasamos años sosteniendo cosas por miedo a perderlas. Por miedo a que, si soltamos, algo esencial desaparezca. Pero el alma no se alimenta de retener. Se alimenta de presencia, de amor libre, de conciencia. Oso nos recordaba que el sufrimiento no es necesario para crecer. Que podemos aprender desde la paz. Que podemos soltar con gratitud, no con rabia. Que podemos honrar lo vivido, sin quedar atrapados en ello. Y cuando escuchas eso desde el corazón, no desde la mente, sino desde el corazón, empiezas a darte cuenta de algo transformador. Soltar no es una pérdida. Es una vuelta al hogar. Al hogar interior. A tu esencia. A ese tú que no depende de lo que ocurrió, de lo que tienes, de lo que perdiste. Ese tú, que simplemente es. Y en ese regreso, ya no necesitas culparte. Ya no necesitas explicarte. Ya no necesitas pelear con el pasado. Puedes respirar. Puedes vivir. Puedes amar, sin miedo. Porque cuando sueltas, algo en ti se abre. Y ese espacio nuevo no queda vacío. Se llena de luz. De presencia. De belleza. Ahí florecen las risas que habías olvidado. Las ideas que postergaste. Los sueños que creías perdidos. El alma florece cuando la desatas. Y lo más hermoso es que no necesitas hacerlo todo de una vez. Basta con empezar. Con soltar una idea. Un recuerdo. Una exigencia. Y así, poco a poco, capa tras capa, vuelves a ti. Porque nunca fuiste el dolor. Nunca fuiste el rol. Nunca fuiste el pasado. Fuiste, eres y serás, presencia viva. Y ahora, por fin, puedes vivir desde ahí. Con calma. Con fuerza. Con ternura. Has vuelto a casa. Si este mensaje resonó contigo. Si sentiste en algún momento que hablábamos de ti, de tu historia, de tu alma cansada. Entonces te invito a hacer una pausa hoy. Una pausa sincera. Cierra los ojos. Respira profundo. Y pregúntate con honestidad. ¿Qué estoy listo para soltar? No tienes que hacerlo todo hoy. Pero si puedes empezar. Déjame acompañarte en ese camino. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y comparte este vídeo con alguien que amas. Alguien que también necesite soltar sin culpa, y volver a su centro. Recuerda. No estás solo en este proceso. Estamos aprendiendo juntos a vivir con más ligereza, con más amor, con más verdad. Y si quieres seguir explorando estos caminos del alma, aquí encontrarás muchos más mensajes que nacen desde el corazón, para tocar el tuyo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con el alma. Nos vemos en el próximo viaje.